Siempre me ha gustado los retos complicados, ¿no? Buscar lugares míticos también, ¿no? Que Euskaltel siempre tenía la cosa de que hay que ganar el Giro, falta esa. Y fui el primer Euskaltel que ganó. Y yo me puse en mi ritmo y dije, hoy es mi día. Y lo veo muy lejos, el puerto quedan horas o días, y luego eran 50 minutos. Pero yo me puse cabezón y no, me dije, si el que me quiera ganar tendrá que pasarme. O sea, y un rato se me pegó ahí Contador, pero yo creo que él dijo, bueno, ¿hasta dónde vas? Si es que a ese ritmo hasta arriba no vas a llegar, ya volverá para atrás, como muchas veces yo lo he pensado también. Vete, ya volverás. Y ahí, y subíamos Tomás Amézaga, el mecánico, con la moto, allí, la bicicleta en la moto, subía agarrada en el brazo. Y es algo que es diferente, es una etapa muy diferente, ¿no? Porque todo el mundo se hablaba de esa etapa muchísimo antes de que empezara el Giro, incluso. Por eso dije, es la mejor victoria, y todavía lo corroboro.